Pero a los 6 meses iniciamos la alimentación complementaria tal como lo leí en las redes sociales tipo BLW o Baby Led Win, y él no tenía interés en agarrar los alimentos. Yo le introducía alguna papillita y hacía un montón de arcadas y no se sienta solito para iniciar la alimentación. En realidad estos y un montón de temas vamos a abordar en este video. Mi nombre es Gisela Diviani, yo soy médica especialista en pediatría con la carrera de puericultura crianza, y hoy vamos a hablar de este tema que hay un montón en las redes sociales en cuanto al inicio de la alimentación complementaria y cómo ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Lo voy a hablar desde una mirada de la pediatría y también desde la puericultura. A lo largo de este tiempo ya sabemos que el inicio de la alimentación complementaria es fundamental en cuanto a los controles de salud del niño sano. En ese control del 6º mes, los papás tienen que llevarse toda la información en cuanto a cómo hay que iniciar la alimentación complementaria. En realidad esto generalmente no pasa, yo lo veo un montón en el consultorio, que vienen los pacientes por primera vez a los 7, 8, 9 meses y nadie les explicó cómo iniciar esa alimentación complementaria. Entonces esto lleva a que terminen mirando un montón en redes sociales o por ahí comprando charlitas o cursos por ahí de chicas que han hecho la carrera de puericultura y por ahí no tienen la mirada o el abordaje desde lo médico o lo peligroso que puede llevar a introducir alimentos de unas características que no está acorde al desarrollo neuromadurativo. Yo destaco un montón que en los controles hay que evaluarse el desarrollo del chico para hablarles de la alimentación complementaria. Una de las preguntas, o la verdad que más frecuente, es: yo compré un curso, leí un montón, le presento los alimentos como lo leí todo perfecto del libro, y el niño, el bebé, agarra los alimentos pero en realidad los mira y los tira, ni los quiere llevárselo a la boca. Y ahí hablamos un poco de que para poder hacer esto con los alimentos, por ejemplo esto que yo estoy haciendo con mi limonada, necesitamos el desarrollo de varias vías neuromadurativas: coordinación oculomotor, la aprehensión y demás. Y esto generalmente los chicos lo adquieren entre los 6 meses y los 8 meses. Para poder hacer alimentación autorregulada tipo Baby Led Win, generalmente más del 80% lo logra después del 6º mes. Entonces, si justo el bebé cumplió 6 meses el sábado y la mamá le pone todos los alimentos, probablemente se lleve a la boca un lápiz y no quiera llevarse el brócoli o el pollito y demás. Por eso, esas pautas del desarrollo es muy importante ir evaluándolo en el control mes a mes. Generalmente más del 90% recién lo hace entre los 6 y los 8 meses. Entonces puede pasar que recién al 8º mes vemos que ese bebé tiene interés y se lleva los alimentos a la boca. La forma de presentación de los alimentos generalmente es una decisión familiar. Hay papás que no quieren introducirles sólidos a los bebés porque les da mucho miedo, y eso es súper válido y súper respetado. Pero sí, lo que más destacamos y reforzamos es que desde el inicio se presenten los alimentos que son ricos desde el punto de vista nutricional. No me gusta decir nutricionalmente sano o esto es un veneno y demás, porque también hay muchísimos extremos en las redes sociales. O por ejemplo, no sé, el bebé comió un pedacito de pan o una galletita, o la abuela le dio una vainillita y se alertan un montón. Está bien, no hay que introducir alimentos azucarados, pero en realidad no es un veneno. No es como si se llevó a la boca, por ejemplo, un detergente, bueno, vamos a salir volando al hospital. Entonces, lo que sí quiero destacar es que desde el inicio de la alimentación complementaria reforzamos la importancia de ofrecer alimentos naturales o sin proceso industrial para empezar a presentar todo lo que son desde el punto de vista nutricionalmente que nos van a llevar a un buen desarrollo, no solamente de crecimiento físico, sino desarrollo también intelectual. También es muy importante destacar que entre la concepción y los primeros 2 años de vida es clave la alimentación, porque son los primeros 1000 días y ahí tenemos muchísimo desarrollo en cuanto a las conexiones neuronales. Entonces una buena alimentación va a llevar muchos movimientos en ese periodo tan crítico. Entonces frutas, verduras, legumbres, alimentos ricos en fibra que alimenten esa microbiota es lo que vamos a priorizar. Si los papás los presentan en su forma de papilla o en forma de trozos, es decisión familiar, pero sí es importante que ya a los 10 meses ya tengamos una introducción de los alimentos sólidos como lo comemos nosotros. Obviamente siempre y cuando el chico tenga un desarrollo típico. Ahí la importancia de decir, bueno, podemos consultar a por ejemplo, si su pediatra no tiene la formación en cuanto al inicio de la alimentación complementaria, podemos consultar con una nutricionista infantil, pero es clave que ese chico lo tienen que ver bien en cuanto al neurodesarrollo. Entonces eso es muy importante para tenerlo en cuenta, darles distintas texturas, formas, colores, muchísima variedad va a empezar a alimentar a la microbiota, variedad desde el punto de vista nutricional, frutas y verduras de todo tipo, legumbres, carnes,
pollo, pescado, huevos, frutos secos, con su forma de presentación lo más segura para los chicos, y obviamente todo lo que son los granos, fideos, avena, quinoa y demás. Entonces, mientras más variado, más colorido tengamos este plato, más, más nutrientes le vamos a ofrecer y menos riesgo de déficit nutricional. También podemos, dentro del desarrollo, están los chicos que tienen selectividad alimentaria, que eso también vamos a abordar en otro capítulo, pero sí hay que entender que no van a ser dentro de su desarrollo como un mecanismo de supervivencia que nos quedó a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando empiezan a caminar, el chico que viene comiendo súper bien y empieza a caminar y rechaza el alimento y me dicen los papás, pero antes comía súper bien la palta, comía súper bien el brócoli y lo dejó de comer. Bueno, está la explicación desde el punto de vista de la evolución, que antes estábamos expuestos a especies venenosas, entonces rechazamos el alimento, pero es parte del desarrollo. Ahí no hay que hacer ningún tipo de conducta alarmante, siempre y cuando tenga estas características del desarrollo. Entonces, como poder destacar lo que es fisiológico normal versus fisiológico, no me gusta decir el término normal, pero para que lo puedan entender, lo que es fisiológico dentro del proceso madurativo, que cuando empieza a comer rechaza el alimento, pero no hay que introducir ningún otro tipo de alimento azucarado con tal de que coma, hay que esperar, hay que reforzar algunas pautas para la alimentación, pero lo va a ir superando, lo va a ir atravesando esta parte del desarrollo. Entonces eso también tiene que ir viéndose de control mes a mes. Al inicio es una exploración, ofrecerle el plato lo más completo desde el punto de vista nutricional y seguro, desde un punto de vista médico. Acá yo refuerzo también mucho esto. Yo igual acá en el enlace les voy a dejar las charlitas que yo doy desde el punto de vista más que nada pediátrico y desde el punto de vista nutricional en los controles de salud de niño sano, cómo tienen que ser, y también les voy a dejar el ebook y la charla, todo acá en un enlace. Importante, los 3-4 grupos de alimentos que son un alimento rico en fibra, frutas y verduras, rico en energía, que ahí tiene que ver mucho los hidratos de carbono, de buena calidad, fideos, arroz, avena, quinoa, el grupo de las carnes, pollo, pescado, huevo y frutos secos, como dentro del grupo de las grasas, fruto seco, palta, aceites y demás. Entonces esto es súper importante. Y en cuanto a los alimentos peligrosos, recuerden que los frutos secos hasta los 6 años no se pueden ofrecer así entero. Yo en el hospital sí vi un caso de aspiración de un chico con una aspiración por maní, y ese niño había empezado a alimentarse con alimentos tipo gelatina, postrecitos y alimentos no saludables realmente, y cuando fue a comer un maní se aspiró con menos de 2 años. Entonces ahí no tiene que ver con que el BLW es una moda y puede resultar peligroso, sino la desinformación global que hay en cuanto a este asunto. Los frutos secos hasta los 6 años, maní, almendra, nuez, castaña, no pueden ofrecerse en sus maneras enteras, y mucho menos en un jardín o en una guardería donde los chicos se están empujando y demás, puede resultar totalmente peligroso. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, y que los chicos al inicio de la alimentación complementaria pueden hacer arcadas. Esto también es habitual, aunque le ofrezcamos un puré de zapallo, y esto tiene que ver con un reflejo de protección de la vía aérea, que intenta proteger que ese alimento no vaya a la vía aérea, entonces va a ser la arcada, y ese reflejo nosotros, los adultos, lo tenemos más posterior en la lengua. Los más pequeños los tienen de una manera más anterior, entonces se les va a provocar la arcada. Esta es la explicación bien médica desde la arcada que podemos tener en el inicio de la alimentación complementaria, y es importante que lo sepan para que no se asusten. Eso es una arcada. El ahogo es un niño pálido que no tiene tono muscular, que está morado, entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, y también entre los 6 y los 8 meses se atenúa ese reflejo de protección de la vía aérea, o llevándose a una manera más posterior. Entonces esto lo tienen que ir sabiendo para que ir disminuyendo el riesgo, para ir viendo también. Hay muchos bebés que al inicio no tienen interés en esto, en llevar el alimento a la boca, justamente por lo que yo les decía, que las vías neuromadurativas en coordinación oculomotor no están totalmente desarrolladas, pero bueno, ahí le podemos introducir, ofrecer algún tipo de papilla, y también vamos haciendo una transición en cuanto a la alimentación, de pasar desde líquido, que es su leche materna, a trozos de sólidos, ¿no? Entonces esa transición, incluso una papillita con su leche materna, con fruta, con verdura o un poco de pollo, es súper sano y es muy apto para ese bebé que no tiene interés, pero que sí tiene interés, por ejemplo, en una textura un poco más transitoria desde la leche materna. Entonces, no todas las redes sociales 1 más 1, 2. Hay que adaptarlo de acuerdo a cada bebé, de acuerdo a cada desarrollo, y esto es re importante. Yo sé que hay muchísima información y todo el mundo está hablando de cómo ofrecer los alimentos, de qué ofrecerle y demás, y esto puede resultar peligroso. Yo sé que muchas mamás tienen la experiencia de tener hijos y de darles de comer a todos,
Entonces por ahí pueden aconsejarte, pero pueden aconsejarte desde un punto de vista materno, o sea, desde su experiencia personal. Pero ese tipo de consultas no reemplaza el punto de vista pediátrico médico en cuanto al inicio de la alimentación complementaria. Iniciar o cómo iniciar la alimentación en los bebés es el rol o es el trabajo del control de salud integral desde la pediatría. En el control del sexto mes, que es obligatorio, cuando llevan su libretita de salud al control con el pediatra, que va a ver todos los antecedentes, vacunas, ahí tiene que iniciar la alimentación complementaria y explicarle la importancia de cómo ofrecer un plato de comida y de qué manera. Y alertarlos del riesgo y de peligros, por ejemplo, alergias alimentarias, cómo iniciar la alimentación en ese tipo de alimentos y demás. Quiero destacar que esa es la mirada fundamental de la medicina de la pediatría integrativa. Recuerden, mi Instagram es @doctora Gisela Divieti. Ahí se van a encontrar un montón de información desde la pediatría para el inicio de la alimentación complementaria, crianza, límites y todas las charlitas. Les dejo un beso grande y los leo en los comentarios.